Hola amigos, miren nada más qué hermoso ejercicio tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada de esta figura, es decir, el área sombreada de este círculo pequeño. Ahora, como siempre, puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Por aquí nos da como dato que el radio del círculo, del semicírculo, perdón, es 4 centímetros. Entonces, estos 4 centímetros van desde el centro del círculo hasta cualquier parte del perímetro del semicírculo. Entonces podemos trazar una línea vertical desde aquí hasta acá, hasta este punto tangencial donde se topa el semicírculo y un lado del rectángulo. Fíjense, ese punto más o menos está por aquí. Y si trazamos una línea vertical hasta acá, pues esto de aquí es el radio del semicírculo, que mide 4 centímetros. Fenomenal. Y si esto mide 4 centímetros, pues este lado de aquí también medirá 4 centímetros porque es un rectángulo, ¿no? Entonces, por aquí tenemos desde el centro del círculo y el perímetro del semicírculo viene por aquí, por aquí, por aquí. Hasta aquí también pasa el perímetro, ¿no? Entonces, desde aquí hasta aquí también son 4 centímetros. Fenomenal. Ahora, vamos a borrar un momento el área sombreada y al final la devolveremos. Y trazamos una línea desde el centro de este semicírculo hasta este vértice de aquí del rectángulo. Vamos a hacerlo. Listo, hemos trazado ya la línea y esto pues se nos forma un triángulo rectángulo porque por aquí pues hay 90 grados, ¿no? En todo rectángulo cada ángulo mide 90 grados. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea por aquí, por la mitad, más o menos la mitad del círculo, que esto va a ser pues el diámetro del círculo, ¿no? Esto es el diámetro, la línea azul, verde. Por lo tanto, por aquí, esto de aquí va a ser el centro del círculo, de aquí para acá es el radio, y de aquí para acá también es el radio, pero solo necesitamos esto de aquí. Ahora, trazamos una línea verticalmente hasta el centro del círculo, y esto de aquí, aquí hay un punto tangencial también. Por lo tanto, esto de aquí también es el radio, ¿no? Y si esto es el radio y esto de aquí es paralelo, también va a ser el radio. Muy bien. Ahora, entre el radio de un círculo y una línea tangencial se forman 90 grados. Es decir, aquí hay 90 grados. Se nos ha formado otro triángulo rectángulo pequeño, ¿no? Vamos a trazar esta línea de aquí con verde. Listo. La hipotenusa de este triángulo rectángulo pequeño no lo sabemos. Lo vamos a llamar X. Muy bien. Enseguida lo vamos a hacer más grande pues a esta figura, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es dibujar este triángulo rectángulo azul, ¿sí? Voy a dibujarlo por aquí, ¿sí? Dibujamos el triángulo rectángulo azul, que es el triángulo rectángulo grande, ¿no? Sus lados son 4 y 4 aquí. No vamos a poner las unidades, al final las pondremos. Y esta parte de aquí es la hipotenusa, que no sabemos cuánto es, pero podemos averiguarla porque es un triángulo rectángulo. Basta con aplicar Pitágoras, ¿no? Entonces, Pitágoras nos dice que la hipotenusa es la raíz cuadrada de los dos lados al cuadrado sumados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? Pues vamos a llamarla h, ¿sí? Entonces, esto va a ser h y esto va a ser la raíz cuadrada de sus dos lados, cada uno al cuadrado. Sus dos lados miden 4, entonces nos queda 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Muy bien, tenemos entonces que la hipotenusa es la raíz cuadrada. 4 al cuadrado es 16 y 4 al cuadrado es 16. Y podemos escribir esto como 2 veces 16, ¿no? 2 veces 16. ¿Por qué no lo escribe como 32, profe? Bueno, pues ya van a ver por qué. Tenemos aquí entonces que la raíz cuadrada de 16 sí es exacta. Así que podemos sacar la raíz cuadrada de 16, que es 4. ¿Y qué nos queda dentro de la raíz? Pues 2. Y nos queda esto de aquí. Fantástico. Tenemos por aquí la hipotenusa, ¿no? Y ahora vamos a dibujar el triángulo pequeño verde que se nos formó por aquí. Entonces, por aquí más o menos dibujamos el triángulo verde. Y también tiene 90 grados. Este lado de aquí es R y la base también es R. R y R. Muy bien. La hipotenusa no sabemos, mide X, pero podemos averiguarla también para que nos quede en función de R. Como lo hacemos también con Pitágoras, habíamos dicho que la hipotenusa es igual a al cuadrado más b al cuadrado.
Perfecto. La hipotenusa entonces va a ser igual a este lado que es r más este lado, los dos al cuadrado. R cuadrado más r cuadrado. ¿Cuánto nos queda? La raíz cuadrada de 2 veces r cuadrado. Y aquí también podemos sacar la raíz cuadrada exacta de r cuadrado, es r. Y nos queda r, r multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Recuerden que la hipotenusa en este caso de aquí era x. Y yo le puse h porque pues estaba con la fórmula. Pero acá abajo ya tenemos pues que reemplazar con el valor que tenemos en nuestro triángulo, que es x. Muy bien. Entonces esto nos sirve para no confundirnos con esta hipotenusa de acá, porque las dos son diferentes, miden diferente. Muy bien. Entonces tenemos por aquí esto de aquí, y ya podemos pues reemplazarlo en nuestro triángulo pequeño, ¿no? Esto de aquí va a ser r raíz cuadrada de 2, ¿no? Y aquí también podemos ponerlo. Esta es r raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora ponga mucha atención para qué hicimos esto de aquí. Desde aquí hasta aquí, ¿esto cuánto medirá? Tenemos el centro del círculo hasta una parte del perímetro del círculo. Y habíamos dicho que esto siempre va a ser r, el radio del círculo que tengamos. En este caso de este de aquí, que le habíamos puesto r. Y desde aquí hasta acá, habíamos dicho que esto también es el radio, pero del semicírculo, que mide 4, ¿sí? Entonces, podemos igualar, ¿no? Esto de aquí, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo azul, fíjense, es todo esto de aquí. Esta de aquí mide esto de aquí, 4 raíz cuadrada de 2. Pero también mide algo más. Mide esto de aquí, sumar estos pedacitos. Sumar este pedacito de aquí, con este pedacito de aquí, y con este pedacito de aquí. Y sumados todos estos pedazos, pues me dan de nuevo la hipotenusa del triángulo rectángulo grande. Entonces, podemos decir que r raíz cuadrada de 2, vamos a ponerlo por aquí, r raíz cuadrada de 2, más este pedacito de aquí que mide r, más desde aquí hasta aquí que mide 4, esto va a ser igual a la hipotenusa del triángulo rectángulo grande, que mide 4 raíz cuadrada de 2. Fantástico, tenemos por aquí una ecuación con una sola variable, así que ya podemos encontrar pues el radio, ¿no? Entonces, vamos a pasar este 4 al otro lado de la igualdad. Nos queda esto de aquí, r raíz cuadrada de 2 más r. Y en el otro lado nos queda 4 raíz cuadrada de 2 menos 4. Muy bien, vamos a sacar factor común r. Si dividimos este término para r, nos queda raíz cuadrada de 2. Si dividimos r para r, nos queda 1. Y pues vamos a verificar. R por raíz cuadrada de 2 nos da r raíz cuadrada de 2. R por 1 nos da r. Muy bien, está bien realizado. Y por acá nos queda 4 raíz cuadrada de 2 menos 4. Muy bien. Ahora, tenemos por aquí que r, finalmente vamos a despejar r, nos queda 4 raíz cuadrada de 2 menos 4 sobre raíz cuadrada de 2 más 1. Muy bien. Como tenemos una raíz en el denominador, podemos pues racionalizar. Aquí se multiplica y se divide por la conjugada de este término de aquí, que es raíz cuadrada de 2 menos 1. Aquí tenemos más 1, aquí menos 1. Entonces, multiplicamos y dividimos para lo mismo. ¿Por qué hacemos que multiplicamos y dividimos para lo mismo? Porque todo esto de aquí vale ¿cuánto? Vale 1. Porque tenemos lo mismo en el numerador y lo mismo en el denominador. Y multiplicar cualquier cosa por una, pues nos queda lo mismo. Entonces, por eso se multiplica y se divide. Muy bien, no estamos afectando en nada la ecuación. Ahora sí, vamos a aplicar propiedad distributiva. Primer término por primer término. Tenemos 4 raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. ¿Cómo nos queda esto? Nos queda 4. Y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 4, ¿sí? Pero la raíz cuadrada de 4 es exacta, es 2. Entonces nos queda 4 por 2, que nos da 8. Entonces la multiplicación de estos dos nos da 8. Muy bien. Ahora, este término por este término. 4 raíz cuadrada de 2 por menos 1 nos queda menos 4 raíz cuadrada de 2. Luego, este término por este término. Menos 4 por raíz cuadrada de 2 nos queda menos 4 raíz cuadrada de 2. Y finalmente, este término por este término de aquí. Menos por menos más y 4 por 1, 4. Muy bien, en el denominador vamos a ver lo que sucede. Tenemos aquí una diferencia de cuadrados.
Recordarán ustedes que a al cuadrado menos b al cuadrado, esto pues es un caso de factorización, es igual a más b por a menos b. Y eso es lo que tenemos aquí. A vendría a ser raíz cuadrada de 2 y b vendría a ser 1. Entonces tenemos a más b por a menos b, que es esto de aquí. Podemos escribirlo de esta forma. El primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces el primer término es raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos el segundo término, que es 1 al cuadrado también. ¿Y qué nos queda? Que raíz cuadrada de 2 al cuadrado se puede simplificar el índice con el exponente y nos queda 2. Y aquí nos queda, vamos a borrar esto de aquí y vamos a dejar simplemente el 2. Listo. Y 1 al cuadrado pues es 1. ¿Qué nos quedó? 2 menos 1, que es 1. Entonces nos queda esto sobre 1. Pero cualquier número sobre 1 pues queda el mismo número. Así que podemos borrar todo esto de aquí. Fantástico. Vamos a borrar esto de aquí, que solo era para explicarlo, ¿no? Entonces borramos y vamos a continuar. Entonces tenemos que r es igual a 8 más 4 pues es 12. Y luego aquí tenemos términos semejantes, se suman, ¿no? Fantástico. Y este de aquí pues ya es el radio, señores y señoritas, de nuestra figura. Ya podemos encontrar el área sombreada. El área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Y tenemos que el área sombreada es igual a pi. ¿Y cuál es el radio? Pues el radio es esto de aquí. 12 menos 8 raíz cuadrada de 2 al cuadrado. ¿Y esto qué va a ser? Pues ya vamos a poner las unidades, son centímetros cuadrados. Fascinante. Esta ya es la solución de nuestro ejercicio. Este es el área sombreada. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.